ser conectados a la fuente y que el receptor de la luz transmita esa luz al interior de nosotros para convertirnos en aquellos verdaderos sacerdotes, en aquellos verdaderos magos, en aquellos verdaderos reyes de la naturaleza, como lo enseña el maestro en sus obras y como nos lo explican los libros antiguos. No hay otra forma. Si no nos escapamos de esas esferas que están rigiendo en este momento el planeta Tierra y a la humanidad, imposible. Eso no es de cuentos de hadas, ni es de cuentos o de historias para niños, o porque lo escribieron en el libro de Si hay infierno, si hay diablo y karma, y simplemente porque el maestro lo dijo. No, es porque eso está actual en este momento trabajando y envolviendo a la humanidad. Por eso, cuando uno le habla de castidad, cuando uno le habla de alquimia, cuando uno le habla de energía a las personas, lo ven a uno, está loco. ¿Qué le pasa? ¿Sí? Si usted está perdiendo lo más sabroso de la vida y esa es la reproducción y esa es la dicha y todo lo que venden en ese campo, la humanidad lo pide todos los días. Así que tengan en cuenta ese aparte para que podamos seguir entendiéndonos en lo siguiente. Les estaba diciendo, cábala y alquimia es la clave del camino secreto. No hay otra forma. Podemos buscarla. A tal punto que ustedes pueden encontrar mucho sobre Cábala, pero si el cabalista no habla del sabio uso de la energía, si no le enseña a sus discípulos el misterio de la alquimia, esa Cábala es una Cábala oscura, esa es una Cábala opuesta a la Cábala que nos enseña el conocimiento, la sabiduría. Ese tipo de Cábala lleva a sus estudiantes por un descenso y es una Cábala intelectual, es una cábala solo de estudio, sin verdaderamente unas comprobaciones auténticas en la magia y en la alquimia. Entonces, ahí tenemos que hacer una plena diferenciación sobre lo que es cábala y alquimia en nuestro camino. ¿Ok? ¿Por qué tiene que haber una diferenciación? Porque, queridos hermanos, nosotros nos estamos encaminando, nosotros estamos trazando un sendero, nosotros estamos subiendo unas escalas, nosotros vamos por una escalera en ascenso, nosotros vamos en muchas ocasiones por un desierto, como sucede con la carta del tarot, la número 9 que es el ermitaño, esa persona que va por el desierto alumbrándose con una lámpara, y esa lámpara no es más que su propia energía que le da luz. Y si ese caminante, a través del sendero, a través de ese camino a veces desolado, a veces un poco difícil, empedreado, con dificultades, en ese desierto que en ocasiones uno piensa que está solo, pues si nosotros no nos cogemos duro de esa lámpara, si nosotros no nos cogemos firmes de la sabiduría, de la gnosis, de la Kabbalah, de los conocimientos que nos entrega esta sabiduría, pues realmente uno desfallece, uno perece, uno queda perdido en el desierto, uno realmente no puede avanzar. Pero si nos mantenemos bien cogiditos de nuestra propia luz de la conciencia y de nuestra propia luz de la alquimia, conectados con la oración, conectados con las peticiones a nuestro ser, entonces este caminante de la carta número 9 del tarot seguirá su camino y nada lo va a detener, nada va a hacerlo fracasar y siempre será asistido, siempre será ayudado, así esté en crepúsculo, así esté en la oscuridad de la noche, así se encuentre en las situaciones más difíciles. Todos sabemos que así es. Lo que pasa es que hay veces que nos falta es fe, queridos hermanos. A veces nos falta amor a la sabiduría, a veces nos falta amor al ser, a veces nos hace falta estar en recuerdo de sí, pidiéndole a Él, a la Divina Madre, al Cristo, al Espíritu Santo, que nos ayude. Y por eso es que muchos de nosotros nos podemos perder en el desierto de nuestro camino espiritual y terminamos a un lado del sendero, terminamos a un lado del camino y a veces hasta protestando, hasta renegando, hasta maldiciendo
que he perdido mi tiempo, que perdí mi vida, que no hice nada, y es porque lastimosamente como caminante, como ermitaño, como trabajador de la obra, nos quedamos a un lado y no entendimos realmente por dónde teníamos que caminar. Nos perdimos. Y ahí fue el detalle y no fue culpa de Dios y no fue culpa de nosotros por no seguir luchando en los estudios, en la práctica. Ahora, aquí hay algo interesante que esto es parte del desarrollo. Yo sé que ahorita van a haber muchas inquietudes y preguntas y vamos a seguir ampliando más. Hay una parte interesante que se conoce como el Bereshit. Ustedes saben qué quiere decir la palabra Bereshit, ¿verdad? O sea, en el principio. Sefer Yesirat, el principio o la creación. Entonces, en el principio, Dios creó todo. Ustedes lo saben, así nos lo enseña el Génesis en sus primeros capítulos. Y en el principio, al irse creando todo lo que hay, todo lo que existe en 6 días, que es una creación cósmica y una creación microcósmica, entonces ese Bereshit en el principio de la creación, en el estudio de la Cábala, encontramos el Sefer Yesirat, que es el libro de la creación. Yo les compartía una cápsula a ustedes donde pues tratábamos de darle un poco de entendimiento a esa creación, a esa emanación, a ese desarrollo que es nuestra propia obra particular. ¿De qué sirve si me estoy metiendo a la cabeza unas teorías las cuales no las acoplo, no las uno a mi propio trabajo, a mi propia obra espiritual? Entonces es como estar realmente perdiendo el tiempo. Esa creación que nos habla el Sefer Yesirat, esa creación que se debe hacer a través de letras sagradas, de mundos, de céfiras, de signos zodiacales, de casas zodiacales, que se deben de desarrollar a través de esas 3 letras madres, como es Aleph, Shin y Men, que no es más que los misterios alquímicos, los misterios de las aguas, del mercurio, de los electrones, del fuego, del azufre y de esa sal sublimada que entrelaza los misterios para que se pueda empezar a hacer esa creación. Sin embargo, pues tengan en cuenta ustedes que estamos tocando un aspecto que antes de poder darle ese nivel de entendimiento, de conciencia, vale la pena que miremos lo siguiente y ahora nos regresamos si ustedes lo consideran de acuerdo a sus inquietudes. Dice por acá lo siguiente, dice la caída del ser humano. Esto está pues en el capítulo 3, la tercera parte del Génesis. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer el fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos se abrieron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Todos ustedes han escuchado esta parte, ¿no? Desde niños nos lo han dicho. La serpiente dijo, no es cierto, no van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, vamos a dejar hasta este aparte porque es un misterio. Grandes pintores y escultores han dibujado esas pinturas, han pintado esos cuadros, esos lienzos, esos frescos con un árbol de frutos de manzanas. Pero lo curioso es que muchos de esos artistas no han colocado una serpiente, sino un dragón. ¿Por qué un dragón? Y luego, al colocar ese dragón, que nos dicen que es una serpiente, la cual tentó a la mujer y la mujer tentó al varón, y juntos comieron del fruto de que está en el centro del huerto, del cual se había dicho no comeréis porque vas a morir. Pero sin embargo, la serpiente decía, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios y conocedores del bien y del mal. ¿Ok? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Dar un aporte? Estamos iniciando, esta es la primera parte del curso, estamos comenzando y me gustaría que todos estuvieran abiertos en el compartir, ¿sí? En aportar, en ser partes con todo el paquete y no simplemente esperar que pase el tiempo y digan ustedes, ¿entendí o no entendí? La serpiente dijo, Bueno, queridos hermanos, la serpiente dijo que se podía comer, ¿verdad? Así lo dijo, y le dio, y la tentó, y le dio el fruto, y que sus ojos se abrirían a la sabiduría y conocerían el bien y el mal. Como estamos hablando de la ciencia de la cábala y no podemos hablar con un lenguaje tan esotérico, ¿sí? Desde el punto de vista como si fuera para personas que no tienen conocimiento y estudio, sino por lo contrario, creo que todos los presentes tienen grandes conocimientos, han estudiado sobre estas grandes verdades, pues tengan en cuenta algo. No podemos seguir viéndolo desde un punto de vista tan pobre, ¿no? En el entendimiento y la comprensión. No podemos seguirlo viendo de una forma como tan dogmática a pesar de que tenemos un conocimiento doctrinal. Desde el momento que ellos comieron del fruto prohibido, se les abrieron los ojos y surgió una división. Primero nos alimentamos del árbol del bien y del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que es el árbol de la Kabbalah, el árbol que nos lleva a escalonar a través de esos mundos y céfiras hacia la corona, hacia la In. Pero desde el momento que la humanidad, allá en la Lemuria, comió del fruto prohibido, entonces se dividieron los árboles. ¿Y qué quiere decir se dividieron? Entonces el árbol que va hacia arriba tuvo una contraparte. Y esa contraparte es que le surgió el árbol que va en forma invertida, o sea, que va en forma invertida por su raíz hacia abajo. El árbol de la Kabbalah va en ascenso, sube de escalas, va hacia a lo más alto de la luz. Pero matemáticamente surgió el árbol de los clifos, el árbol de las infradimensiones, el árbol de la demonología. Y se abrió otro sendero de camino que es el que precipita hacia aquellas regiones que nos habla el famoso Dante Alighieri. Y ellos vieron y ellos tuvieron una gran verdad y ellos experimentaron una gran verdad. Y de una se abrió ese sendero y ahí es donde más adelante tenemos que entrar a estudiar para entender
del por qué la caída de los dioses, la caída de los ángeles, de aquellos tronos, querubines, serafines, ofanines, de aquellas virtudes que cayeron y descendieron por ese árbol glifótico hacia esas infradimensiones o esas regiones que son la cara opuesta de las regiones cósmicas, de los aeones, de las céfiras que nosotros vemos en el árbol de la vida. Ellos bajaron, descendieron. Y entonces, aquí hay que hacer una plena diferenciación. Y yo sé que esto va a turbarle de pronto el entendimiento más de uno, y por eso es bueno que hagan sus aportes. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha explicado que comieron del fruto prohibido, pecaron y entonces salieron del paraíso y cuando quisieron regresar había un ángel con una espada de fuego que no les permitió ingresar, no les permitió entrar a Adán y a Eva y luego pues vino el suplicio, el dolor, el sacrificio, la enfermedad y la muerte y parirás tus hijos con dolor y tú ganarás el pan, la sabiduría con el sudor de tu frente. Tendrás que trabajar muy duro para poder volver a subir por ese árbol del cual tú has renunciado o lo tiraste desde el momento que incumpliste los mandamientos, desde el momento que tú comiste del fruto prohibido. Ahora, ¿qué ocurre? El otro árbol tiene una sabiduría diferente, pero nosotros hemos entendido que simplemente fue que se le abrieron los ojos porque pecaron. Miren, hermanos, yo solo lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Desde el momento que ellos pecaron, abrieron los ojos para ver el otro orden, el otro camino. Ese camino que va hacia otras regiones, que son las regiones opuestas que suben por el árbol de la Kabbalah. No sé si ustedes me están entendiendo, si me la captan, pero ese otro camino es otro sendero totalmente opuesto por donde van los que el maestro llama los hermanos de la mano izquierda, los que el maestro dice los hermanos de la venerable logia negra. Esos van por otro camino, van por otro sendero y tienen los conocimientos de ese camino. Y nosotros tenemos el camino de la mano derecha que nos lleva hacia la realización espiritual, que nos lleva hacia el ser, que nos lleva hacia la corona, que nos conecta con el Atman interior, con nuestro Padre que mora en secreto. Es el camino totalmente blanco y otros toman el camino contrario. Pero el único problema aquí está, como lo dice el maestro Lakshmi, lo que de pronto lo hayan escuchado por ahí en alguna de sus cátedras, dice, el único detalle está que si una persona no coge para arriba o si no coge para abajo y se queda en la mitad, es lo que las Sagradas Escrituras denominan, eres frío o eres caliente, pero los tibios no los recibiré, los tibios los vomitaré, los tibios no sirven para nada. Y en la actualidad, la humanidad nos hemos convertido como unos tibios, porque nadie quiere realmente el calor de Dios, conectarse a la fuente, subir por el árbol de la vida, sino que se quiere quedar uno en el camino tibio, en este mundo de tres dimensiones, alto, ancho y profundo, en estas regiones, como les estaba diciendo, que está siendo controlada y manejada por la fuerza de Lilith y de Nahemá, donde la humanidad está totalmente hechizada y que vamos hacia una destrucción y una involución que ya está profetizada y que ya está, pues de hecho, hecha, ¿sí? Ya esto está escrito y tarde que temprano va a suceder porque nadie quiere ni volverse frío, ni volverse caliente. O sea, nadie quiere volver al ser, ni tampoco quiere bajar desarrollándose como mago a través de las regiones de los glifos, de las regiones de el Dante, para hacerse un sabio y también un maestro de ese lado. Nadie quiere ni para allá ni para acá. Estamos contentos con nuestro estado, con nuestra forma de ser, con la vida que llevamos, vivimos aparentemente felices, pero simplemente somos tibios porque mientras no tomemos la decisión de aplicar la sabiduría de la cábala y de la alquimia en nuestra vida, pues no vamos a subir, no vamos a escalonar.
Y si no escalonamos para subir, para llegar al ser, nos quedamos en este mundo de Malkut sin un propósito de realización. Entonces, a esos le llaman la Sagrada Escritura los tibios. Y los tibios los vomitaré. No sirve. Los tibios nos volvemos sombras. Y las sombras simplemente son instrumentos que tarde que temprano tendrán que desintegrarse en una involución terrible. Pero los que tienen verdaderamente el camino para ya pasar un poco más allá, son los que se abrieron y despertaron y conocieron que hay otros misterios hacia abajo y los que despertaron y conocieron que hay unos misterios hacia arriba. ¿Sí? Esa es realmente la gran verdad. Y nosotros hemos hecho sino un repetir de algo que está escrito, pero que no lo hemos entendido y que desde allá viene realmente el desarrollo del gran árbol de la Kabbalah, el gran árbol de la vida, y se dividieron los dos. Ahora, quiere decir que estos dos árboles comparten raíces y que así como se obtienen frutos hacia arriba, de igual se contienen frutos hacia abajo, pero se tiene que trabajar. Pero como la gente no quiere trabajar, nadie quiere realmente moverse en este camino, entonces se queda en el centro feliz con su estado y eso nos convierte en unos tibios y los tibios serán vomitados y expulsados porque no dieron fruto. Árbol que no da fruto será cortado en trozos y echados al fuego. Árbol estéril, árbol que no dé frutos, es un árbol que será destruido y será arrancado de raíz, porque no generó cosecha, no generó fruto, no generó una obra, ni para arriba ni para abajo. Y se hizo blanco y se hizo negro, sino se quedó como una sombra en el camino. Y el maestro dice, los maestros no cuentan con las sombras. Las sombras no tienen ningún valor. Las sombras son oscuras y son frías, son tenebrosas y son espectros. No tienen forma, han perdido la forma. No son cortezas, porque las cortezas son los que realmente despiertan hacia abajo. Y no son ángeles, ni son arcángeles, ni son dioses, porque tampoco se despertó ni se trabajó hacia arriba. Se quedó en la mitad. Y el que se quedó en la mitad fracasa totalmente. Entonces, queridos hermanos que están al otro lado de la pantalla, ¿para dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? ¿Subimos o bajamos? ¿O nos quedamos en la mitad esperando que la muerte llegue y simplemente nos entierren y nos echen tierra encima, habiendo perdido una gran existencia, habiendo perdido una gran oportunidad? De nosotros depende y por eso en estos momentos estamos entre el ser y no ser, de la razón del ser. ¿Se es o no se es? ¿Subimos o bajamos? Pero no nos podemos quedar en la mitad. El que se queda en la mitad, no hay un mañana, no hay un futuro. Pasa como la personalidad que tenemos. Dice el maestro, no hay un futuro para la personalidad humana. Ella se va a desintegrar, muere. Lo que sigue son los valores. Y eso es lo que necesitamos nosotros realmente ya ir haciendo una definición en esto. ¿Es o no es?